hacer un vídeo diferente. No os habéis equivocado de canal. Esto sigue siendo Patras Friki. Os voy a presentar a mi vice. ¡Hola! Hoy me he vestido solo. Sí, lo ha hecho. Pues bueno, hoy os vamos a hacer una serie de vídeos que se llaman los 5 personajes que quizás... ¿Dejo el intrínculis? No, dilo. Bueno, pues sin más dilación, ¿qué vamos a hacer? ¡Comenzamos! Los 5 personajes arácnidos que quizás veas que tienen poderes arácnidos y que es posible que veas en una película. Me has dicho un tirón, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¡Yo solo! Bueno, que sepáis, aquí en Patria Friki fomentamos el nepotismo. Así que nada, comenzamos. Hoy os voy a hablar de ese tío del de los múltiples brazacos. ¡Goro! ¡El del Mortal Kombat! Que no, hombre, que no. Yo estoy hablando de Kane Parker, la araña escarlata 2. El que es un clon perfecto de Spider-Man. Bueno, también lo es Ben Reilly, claro. Que no sabía. El que fue creado por Terry Blatter y Stephen Canavan para West Style 119. Sí, para este universo, para el 616. Ese. Me gustaba más, Goro. Bueno, pues para que sepas, Kane mola. Y tiene la marca de Kane que te hace así con una cicatriz y te deja su marca. Que lo sepas, también tiene super fuerza, reflejos, agilidad. También tiene una fuerza, además que va creciendo porque como tiene una especie de mutación, pues va creciendo aguizones retráctiles. Aparece, sale, ¡ah! Es tremendo, ¿eh? Tiene los mismos poderes a y supuestamente que Spider-Man, pero más guay. Aquí no sabéis lo que le pasa a Kane. Es alucinante. Pues que como no es un clon imperfecto, pues todas las cicatrices que tienes es porque se va degenerando. Aunque también tiene una S para regenerarse y así pues... ¿Entonces es un degenerado? Nada de degenerar en ese plan, no. Además, ¿a que no sabes tú que Kane fue anteriormente la tarántula? Que tenía 4 brazacos con los que iba, así que eran como cuchillas, ¿sabes? Ahí, en plan, eso. A que no sabes quiénes son los injertos. Eran los que, para el grupo al que pertenecía, ¿eh? Visto que no lo saben. Y vosotros tampoco. Dejadme en los comentarios a ver quiénes son los injertos, ¿eh? Aprovechad. ¿Gente mala? Gente mala, era. ¿Ves? Si no sé. Bueno, pues que sepas que durante el evento de Spider-Man perdió lo de Tarantus. Se convirtió ya solamente en la araña escarlata. Ya os he dicho anteriormente que tenía, pues, los poderes... Escarlata. Pues se convirtió en la araña escarlata y tenía los poderes que os he dicho: agilidad, superfuerza, velocidad. Además, le iban creciendo según se iba haciendo más fuerte y según su mutación iba avanzando. Que se comunica con artrópodos. No hay ningún superhéroe en el universo Marvel que se comunique con artrópodos. Ninguno. Con insectos, ninguno. Sí lo hay. Nada. Sí. Y tiene un sentido arácnido que permite ver el futuro. Que no hay ninguno que tenga un super sentido arácnido, tampoco. Peter Parker. El partido tiene un super sentido arácnido. Un sentido arácnido normal, pero que permite ver el futuro no hay ninguno. Sí. Bien, habéis visto. Ah, ya lo sabrás. Pues aparte de la velocidad y la superfuerza y todo lo que os he comentado antes, que sepáis que ahora sus aguijones le salen así en plan orgánicos y son ya parte de su cuerpo. Además de eso, pues es arañas orgánicas, que tampoco ha pasado en ninguna película, no habéis visto en ningún sitio. ¿Qué ha pasado? No, ¿en qué La primera película? de Spider-Man. En la que dirigió Sam Raimi. Bueno, ya que está listo. ¿En qué universo ha aparecido también Kane? El universo de los Thundercats. Marvel. Pues ha aparecido en el Ultimate Spider-Man, ha aparecido en MC2, en el 16. Bueno, no es en serie el 16, porque ¿es en las películas o es el de los cómics? ¿Es el 16 o es el de las películas? No lo sé. Pues Pero a mí ¿cuál creéis? ponerle Poned en los números- comentarios. A mí el ponerle números a los universos no. Y a que nunca apareció en televisión y en cine, a que no sabes dónde ha aparecido. Pues en la serie de Spider-Man. Sí, pero en la de Ultimate Spider-Man, en la serie más moderna y última que apareció. Y además en el videojuego, además tiene Spider-Man como traje alternativo, ¿vale? Y además de eso estuvo en el capítulo que es de Spider-Carnage, de Ultimate Spider-Man y de Spider-Man contra los 6 siniestros. Bueno, a ver, pues, vamos a callar, Kane. ¿Quién se siguiente? Y que lo siguiente, pues lo siguiente.
antes de ir con el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Suscribiros, darle a la campanita, marcar la pestañita de todos para que os puedan avisar en vuestro correo de cuando hay un nuevo vídeo. Darle a compartir a vuestras redes sociales para que esto tenga más difusión y comentar lo que queráis, comentar lo que os ha parecido, si queréis que hablemos de algo nuevo, si queréis que yo aparezca más, cualquier cosa, ¿de acuerdo? Pues continuamos con el vídeo. Pues la siguiente es una mujer. Igual, ¿una mujer arácnida? No hay, ¿no? Que sí hay. ¿Te quieres callar y dejar que explique? Vale. Ella es Spider-Girl, creada por Tom DeFalco y Ron Frenz. No, conozco de Falco. No personalmente, pero conozco. Bien, vamos a seguir. Ella es la hija de Peter Parker y Mary Jane Watson, no la que aparece en la película que te veo venir, en la película de Homecoming, esa no. ¿Ah, no? ¿Y con Kristen Bell? Esa sí, ¡Ah! esa es Mary Jane. Bien. En un futuro alternativo. ¿Y cómo se llama? ¿Y qué? El personaje. ¿Qué va a hacer? Pues May Parker. ¿May Parker como a tío May? ¿Cómo se va a llamar? De hecho se llama Mayday. ¡Mayday! De repente sería que rescate. Efectivamente, ahí está la gracia. Bueno, pues ella se hizo básicamente conocida por un What If. En ese What If, pues bueno, ella se creó. Con respecto a los poderes que ella tiene, ella al ser una adolescente y, bueno, es una adolescente un poco rebelde y demás, ella tiene los poderes más o menos de su padre, pero con ciertas diferencias. Y de su madre no ha cogido nada, ¿no? Aspectos. De su padre, no mucho, la verdad. El aspecto físico a lo mejor. El aspecto físico será el de su madre, no el de su padre. Sí, mejor. Tiene super fuerza, más o menos puede levantar hasta 5 toneladas, que ya es. Pero su padre levanta más. Eso es un poco es una chica, seguro. No creo que sea por eso. Ya. Aún así, Marvel, si habéis sido machistas, cambiarle la fuerza. Bien un sentido arácnido como su padre, pero este tiene ligeras diferencias. Su sentido arácnido es mucho más poderoso y es mucho más chulo, por así decirlo. El que ve a un villano y dice ¡ja! Ya sé tus puntos débiles. ¡Hala! Joder. Y también tiene precognición. Sí. Tiene... Bueno, pues puede escalar muros también, aunque no con tanta facilidad como ¿Ves? su padre. ¿Ves que se acaba de decir? ¿Ves lo que se acaba de decir? ¿Sigo? Sigue. Tiene también unas especies de telarañas magnéticas o algo así que pueden atraer cosas. También tiene regeneración, una regeneración bastante alta. ¡Hala! ¿Y qué más? ¡Hala! Aquí los poderes a cholón. ¿Y qué más tiene? ¿Lanzarredes también orgánicos como el otro? ¿Cómo hacen? Sí, pero también magnéticos. Claro, y no te... ¿Y a qué va? ¿Y qué ahora Y qué de falta? hecho, los lanzarredes se los creó su papá, Lógicamente. Peter Parker. Lógico. Claro, Peter Parker, Spiderman. Bueno, y para modernizar un poco y demás y tal a este personaje y tal, pues bueno, ella pues puede contactar a través de su móvil en plan aplicación, pues un poco con su padre para que la aconseje y demás, vamos, que le hace llamadas por teléfono. ¡Ah, como el básicamente. nuevo traje de Homecoming! Efectivamente. ¡Ah! Sí. En su traje tiene instalado eso, una especie de teléfono móvil Pero vamos a que ver, tiene esa. ella es una adolescente como su padre. ¿No es un poco coñazo que tu padre te esté dando consejos a las reales? Yo no lo haría con mi madre. Que por cierto es la misma. No sé si os habéis dado cuenta del parecido. Y ha aparecido también en algunos videojuegos.
como por ejemplo en el Ultimate Alliance o en el, creo que se llamaba Marvel Squad. Super Hero Squad. Ese, Super Hero Squad. A jugar móvil todo el mundo. Super Hero Squad. Y claro, ya me dirás también que ya está entrenada por Steve en artes marciales y cosas de ese estilo. No, por Steve no, pero por Phil Urich, sí. Yo lo sé. A ver, Búscalo en Google. déjame en los comentarios si eres Piluric más rápido. Vale. ¿Y qué más? ¿Dónde ha aparecido más? ¿En la Tierra C16? ¿En la Tierra X? ¿En la Tierra 59? Pues en Tierra X apareció también obviamente sus propios cómics. Ah, que tiene una colección de cómics propia. Amazing Spider-Girl. Amazing Spider-Girl, espectáculo de Spider-Girl, ¿qué más da? ¿Cómo te- Espectáculo de Spider-Girl, es verdad. No me acordaba. Es cierto, no es Amazing. Excusa. Es que con tanta araña uno se confunde. Nah. Bueno, y poco más hay que decir. ¿Alguna serie de televisión o película? Bueno, tiene una novela. Una novela. ¿Cómo va a tener una novela de ese personaje? Sí, tiene una novela de esas que están con dibujitos y... Novela gráfica. Eso es una novela igualmente. Bueno, Yo he leído novelas que tienen dibujitos. sí, bueno, tiene ilustraciones. Eso, dibujitos. Eso. Bueno, oye, pues mola, ¿no? Sí. Y ahora vamos con el número 3. Siempre os recuerdo que vamos a hacer un fanmade, pero para eso necesitamos que llegar a los 100 suscriptores. ¿Y a cuántas visualizaciones? ¿Lo sabes? A 500 visualizaciones. ¿En qué? En un solo vídeo, ¿vale? Con eso, ¿qué haremos? Un fanmade. ¿Qué es un fanmade? Primero he de decirte que tienes mucha fe. Un fanmade es aquel elenco o personajes de vuestros sueños en una película. Queremos que digáis o comentéis un poco qué actores o qué personajes meteríais en una película de superhéroes en este caso. Bueno, a ver, lo que queremos es que me quede la película y yo elegiré el reparto, elegiré los actores. Elige lo más interesante. ¿Qué más eso? Elegiré a los directores, elegiré a los... el guión, os contaré una historieta, y luego si os gusta, pues vosotros vais compartiendo, al llegar a mí le haríamos a otro, y así, etc. Así que eso depende de vosotros. Bueno, patriotas, como a mí me tocan siempre los clones, vaya mierda. ¿Lo quieres cambiar? Bueno, vale, pues hoy os vamos a hablar de Benjamin Riley. Lo de Ben, no sé de dónde viene, pero lo de Riley... Yo lo sé. Ya, que ahora lo ves tú. A ver, Pues sí, listo. listo. ¿De dónde viene? Pues viene del apellido de la tía May. ¿Viene de May? May Starker. Que no, es el apellido de soltera. ¿Qué te ha apellido cuando se casa? En Estados Unidos es así. Pierdes tu identidad cuando Pero te aquí no casas. sabes cuándo apareció por primera vez. Eso ya no lo sé. Pues en Amazing Spider-Man 149. Era una creación de Jerry Conway y Ross Andrew. Allí por el 94, más o menos. ¿Quién no lo sabe? Fue creado por el Chacal, ¿vale? Para enfrentarse a... ¡Bruce Willis! No, ese Chacal no. Pero Bruce Willis hace de chacal. Y Sidney Poitier también, pero no por eso. Es un clon, ¿vale? Y como todos los clones se degenera. Y no sé por qué se degeneran todos. Spider-Man, me parece que daba por el paso por Spider-Man. Pues estuvo mucho tiempo hasta que finalmente se hicieron amiguitos. Más que nada porque al final, cuando Peter muere, pues le pide a Ben que es increíble que tiene Spider-Man. Amigable de ¿Muere? ¿Y cómo muere? ¿Quién? Buscar en los comentarios, seguro que lo veis. Yo no lo voy a decir. En realidad no lo sabe y quiere que se lo digáis. Claro. Bueno, sigue con esto. Mucho más. Pues que se enfrentó eso y durante ese tiempo sustituyó. Y me se enteró de
Ella puede saber cuando es Peter porque le ves a boca abajo, pero no sabe que es un clon. Bueno, a lo mejor es como Lois Lane, que es un poco tonta. Oh, hombre, es actriz. No, Bueno, y esta Escarlata, ¿qué poderes tiene? Pues mira, vamos a ver. Lo mismo que Peter, porque es un clon. Y tiene lo mismo que Peter, pero de forma natural, porque él no va a picar ninguna araña, ¿vale? Entonces, pero luego puede vender hasta 150 toneladas. Y a mí me parece que eso no podía levantar la mitad. A que vete yo, un poquito. Eso no, Marvel, eso no. Y piensa 40 veces más rápido. 50 veces su peso es, y piensa 40 veces más rápido ya es bastante. Además ha modificado los telarañas, más listo, ¿vale? Ha modificado las telarañas para que hagan pelotitas también. Como los para videojuegos. Claro, como los videojuegos. Y a que no sabes que se ha hecho un traje chulísimo el solito casero. Se ha puesto una camiseta, le ha puesto un logo, unos pantalones y eso. Lleva eso donde lleva un cinturón donde lleva los lanzarredes. Como Batman. Y por fuera. Y los lanzarredes también los tiene fuera. Pero... un poco cutre. La serie del clon no es cutre, ¿a que no? Pues hemos visto la antigua serie de Spider-Man, por ejemplo, también de dibujos. La del 94. No me acuerdo. Lo hemos visto en Ultimate Spider-Man también, que parecía. En videojuegos, como el de Ultimate Spider-Man, o como traje alternativo, porque no tiene que ver de Amazing Spider-Man. Y bueno, pues la verdad es que en su momento hubo mucha polémica con todo el rollo de la saga del clon, una etapa que es eso, así que yo no descartaría ver a Ben Reilly, que fue un personaje muy importante en su momento, en alguna serie o película de el Spider-Verse. Además, en la última saga en la que, porque Ben Reilly muere y vuelve a resucitar, ¿vale? Para que lo sepáis. Muere y resucita, y bueno, muere un tiempo, porque Peter vuelve, y no puede haber dos Spider-Man al mismo tiempo, pero podría haber dado eso. El problema es que cuando vuelve, ya hay una araña escarlata, que es Kane. Pero le puedo escribir el nombre de la araña escarlata. Y no sé cómo lo hace. Le dará un número. Y bueno, uno será uno y otro será dos. O uno Ben Reilly, y es Spider-Man Miles Morales, y el otro será la araña escarlata Ben Reilly. Seguramente. Y bueno, colaboró con No More Clones. No More Clown. En la saga en la que os recordáis que Spider-Man decidió jugarse su futuro con Mephisto. ¿Vale? Mephisto es el del moño, ¿no? Bueno, pues esto ya está, ya hemos acabado, ¿no? No quedan más. No, sí, quedan más, hombre. Queda otra chica. Otra chica, no, es mentira. Pues toca una mujer, otra más. ¿Quieres dejar de leer el guión antes que yo? Bueno, ella es Julia Carpenter. Ella es Spider-Woman 2, porque hay otra Spider-Woman antes que ella. Bien, ella, su primera aparición, creo recordar que era en el Super Hero Secret Wars número 6. Ella fue creada por Jim Shooter y Mike Zeck. Creo que se pronuncia así. Hay algunos apellidos que son un poco raros, perdonadme, pero yo no sé inglés. Este es un personaje bastante peculiar y bastante completo. A mí, sinceramente, también me gusta mucho. No como el pervertido aquí de mi hermano, que le gusta por otras condiciones. Bueno, hemos de decir que ella tiene poderes, obviamente, parecidos a los arácnidos, pero con algunas diferencias. Qué raro, un Spider eso que tiene las diferencias con él. Sí. Bueno, ella tiene super fuerza, pero puede levantar 10 toneladas hasta 10 toneladas, pero solamente una hora. ¡Anda!
pasa, Marvel? Vamos, ¿qué os pasa con las chicas que tienen lo de Spider, No es un poquito... Sí, bueno. También puede trepar los muros, evidentemente. Tiene también super fuerza, tiene precogniciones. Sí, y una peculiaridad es que ella hace unas telarañas, pero de energía. Psicotelarañas o algo así las llaman. También otra de las peculiaridades es que ella ha tenido varias encarnaciones como heroína. Una de ellas fue Aracne y la otra Madame Web. Madame Web, la vieja. Entonces lo de 2 lo lleva Aracne 2, Madame Web 2, Spider-Man 2... No secundona, pobrecita. Sí, la pobre es una secundona. Y de hecho, cuando encarnó a Madame Web, se quedó ciega. Pero, ¿en qué grupo estaba? ¿Y en qué tierra? Pues mira, no te lo vas a creer, pero es una vengadora. No va a ser una vengadora. Yo la he visto en Los Vengadores, yo me he leído un montón Sí, de... que es una vengadora de la costa oeste. Ah, lo que aquí se llamó en España los Nuevos Vengadores originales, la serie antigua, no la que hay ahora de Nuevos Vengadores, sino antigua. Efectivamente. Ah, pues sí, a ver, lo hizo. ¿Ves? ¿Ves cómo es vengadora? Bueno, aparte de ser vengadora, ella también tiene experiencia, ha sido entrenada como una espía. Obviamente, o sea, está chulo eso, ¿no? Ahí Bueno, Jessica Drew también. Sí, bueno, Jessica Drew, para que lo sepáis, patriotas, es la primera Spider-Woman, esta que va de rojo y amarillo y que tiene aquí las telarañas en los sobacos. Y que trabajaba para la que luego fue la reina, ¿verdad? Que no digas tanta información, Secret estamos War. con Julia, Ah, no vale. digas tanta información, Vale, sino que la busquen. me mola. Además, ¿no se supone que te gusta Julia? Sí, pero también Jessica. Bueno, claro, es como Jessica suelta las feromonas estas que... Bueno, el caso. Creo recordar que también apareció en videojuegos. Obviamente en el gran Ultimate Alliance, que para mí es un juego que me encanta. O sea, he jugado mucho ese juego. En el 1. En el 1 aparece, porque hay hasta 3, creo recordar. Y también en el juego de móvil está el Marvel Super Hero Squad o como se llame, que no he jugado nunca. ¿Y en televisión aparece? ¿Cuál? ¿En televisión? Sí, hombre, en televisión. ¿Os acordáis en 1994 que hubo una serie de Iron Man? Pues ahí aparece. ¿A qué nadie se acuerda de la serie de Iron Man? Pero sí me acuerdo. Ahora está en Disney Plus, la podéis ver. Dejadme en los comentarios qué os parece la serie de Iron Man. De hecho, creo recordar que también aparecían Ojos Halcón en esa serie. Ah, yo estuve con alguno de los pero... Sí, creo que le gustaba Ojos Halcón. Creo recordar, pero no me acuerdo. La podéis encontrar, ya sabéis, en Disney Plus. Un ojo si os gusta. Plus, porque Plus nos va a decir su... Sí. Bien, pues poco más hay que contar. Es un personaje muy completo. La verdad no, ahora hablando en serio, Spider-Woman es uno de los personajes clásicos. A diferencia de Spider-Woman 1 no ha sido creada para una serie de televisión, sino es un personaje que nació como en respuesta. De hecho lleva el traje negro original, en teoría. Sí, de hecho lleva el traje negro en plan supuestamente como una Venom, ¿no? Tal es el traje, es un poco el traje que llevaba Spider-Man cuando tuvo el simbionte. Y bueno, tiene su propia personalidad. Quizás no sea tan fuerte como mujer ni tan eso, pero sí es una heroína de plenos derechos, con su propia personalidad y su propia fuerza, y eso siempre es interesante. Y en la serie que hemos dicho de Iron Man, para mí era el mejor personaje. Sí, yo creo que es un personaje bastante completo. Recomiendo que leáis lo que podáis de Spider-Woman porque es una gran desconocida y a lo mejor la película que va a hacer Olivia Wilde sobre Spider-Woman, sobre Jessica Drew, no sobre Julia, es muy probable que Julia haga un papel secundario porque las dos han interactuado mucho, han estado muy relacionadas ambas. Y si no, en Spider-Woman, probablemente en la serie de Silk, ¿os recordáis que hace un tiempo os comenté sobre la serie de Silk? Quizá ella aparezca como entrenando a Aracne,
O a lo mejor lo hacen completamente al revés. Es decir, si el nuevo Spider-Man se encuentra con Madame Web, se encuentre con También, con esta Julia. en las películas. O al menos esa es mi teoría. Sí, eso también se ha rumoreado, que es posible que Madame Web como tal no exista, y a lo mejor la película que iba a ver de Madame Web no iba a ser de Madame Web exactamente, sino de Julia como Madame Web. Bueno, y ahora pasamos a un siguiente y este te va a gustar. Este es un Spider-Man muy, muy bueno. Espero que os guste, patriotas. Me dejéis en los comentarios, de alguna forma de contacto, podréis verlo, porque si no os Suscribíos y si os suscribís, seguro que Julia Carpenter os lanza un beso. no es seguro. No, si es seguro, hay que decir que sí es seguro. Es seguro, sí. Es seguro. Pues suscribiros, ¿vale? Traer gente y solo podréis ver esas series especiales. Qué ganas tengo de presentaros a Miguel O'Hara, a Spider-Man 2099. ¿Vale? ¿A qué no sabes por qué se llama Miguel O'Hara? Porque su familia se ha apellidado así. A ver, el mestizaje en la época, en el 2099, es algo normal y lógico. Ya empieza a ser normal ahora, ¿no? Ya es muy normal, muy habitual. En aquella época, pues, Peter David, que es el creador de Miguel O'Hara y que le dedicó mucho tiempo y muy buenas historias. Peter David es un grandísimo dibujante, un grandísimo guionista. Y lo creó con Ray Leonardi en una línea que hubo especial. Primero fue creado para más especial en 365, fue su primera intervención. Y luego tuvieron sus propias líneas de 2099. Spider-Man 2099 tuvo su propia línea en la Tierra 978. ¿Vale? Hubo X-Men 2099, hubo Punisher 2099, que era la otra colección que molaba junto con la de Spider-Man, los demás no merecían demasiado la pena. Y eran personajes completamente diferentes, inventados de cero. ¿Vale? Miguel es un personaje con muchas cualidades, su traje mola un montón, está basado en el Día de los Muertos mexicano. ¿Y cómo es? ¿A que no lo sabes? Pues sí, eso sí lo sé, chaval. Su traje es de color azul, con varias líneas de color rojo. Aunque también puede llevar uno negro, con el fondo negro. Sí, es que al principio hubo un error de colores y bueno. La verdad, el traje mola mucho, la verdad. El traje mola. Es espectacular. Miguel O'Hara trabajó para Alchemats, era un científico en Alchemats, porque sí, los distintos que son mezcla de mexicano e irlandés, ahí lo de Miguel O'Hara, y es Miguel, no Michael O'Hara, ¿vale? Miguel O'Hara, también pueden trabajar en Alchemats, que era la empresa maligna que movía todos los hilos del universo 2099, pues Miguel fue picado por una araña, y como recordaba que había un tal Peter Parker en el siglo XX, ¿vale? Pues decidió que, pues oye, no era mala idea llamarse así, y cogió el nombre de Spider-Man 2099. Muy lógico todo, te pica una araña radiactiva y en vez de ir al médico, bueno, eso lo inventaron, pero digamos que los médicos en aquella época como que, bueno... Pero en el futuro supongo que... Sí, son más avanzados, pero hay que... Y es pobre. No, pero no la quería la empresa, porque le cambia el chat. Bueno, en fin, pues tiene el Air 2099, os va a gustar, ¿vale? Son colecciones que son muy interesantes. A ver si Panini, que no sé exactamente si lo tiene recopilado en tomos, pero si lo tiene recopilado en tomos... ¡Panini! 2099 es muy interesante. Pues como os decía, Miguel pues, ha luchado prácticamente contra Alchemats. Ahora está en nuestro universo, en la Tierra 16, porque es un personaje muy interesante. Y sus poderes, a que no sabéis cuáles son. A que tú sabes cuáles son los poderes. Pues cuáles para hacerlo de Spider-Man. Pues no, listo, esto es un poquito diferente. Para empezar, se sube a las paredes porque tiene aquí unos pequeños garfios que no sabéis en ninguna película de Spider-Man, ¿eh? Unos pequeños garfios así como pelitos, como garfios, como garritas, los que se sube por las paredes. Luego le salen una especie de red de los antebrazos, ¿vale? La verdad es que se parece mucho más a una araña que él es un experto en artista marcial, supongo que es artista marcial, pero eso sí, es artista marcial, pero sobre todo tiene una especie de visión especial que le permite, pues, como adelantarse, es como si todo fuese a una velocidad diferente, y además tiene un mordisco, tiene unos colmillos como si fuese una araña de verdad, por los que inocula veneno. No sé, el tío muerde. El tío muerde.
es un personaje que hemos visto en un montón de videojuegos de Spider-Man, en un montón de los videojuegos. En el nuevo juego es un traje alternativo, desgraciadamente, pobrecito. Pero no descarto que en un futuro del videojuego pueda ser a lo mejor incluso un DLC, un personaje jugable. Lo hemos podido manejar en muchos como Ultimate Alliance, en muchos videojuegos de Marvel y del universo Spider-Man. También ha aparecido en The Amazing Spider-Man, también ha aparecido en Ultimate Spider-Man, ha aparecido en... La película animada última que ha salido, en la que el protagonista es Miles Morales, aparece en la escena post-créditos. Sí, en la de Into the Spider-Verse. Spider-Man Into the Spider-Verse. Y yo creo que va a ser muy importante en la siguiente película. Ya se rumorea, de hecho hay un rumor, esto lo cuento porque no está en la sección de noticias, pero lo adelanto ya, que Oscar Isaac, el que hemos rumoreado que iba a ser el Caballero Luna, que Paul Danemon en Apocalipsis, y sabéis lo que yo opino de él, ya lo he comentado un par de veces, pues puede ser Miguel Ojara en ese. Fijaros que a mí como Miguel Ojara me encaja mejor que como el Caballero Luna. Aún así, ¿qué opináis de eso? Eso, exactamente, dejadme en los comentarios. Y bueno, estos han sido los 5 Spider-Manes, lo hemos puesto el primero de la lista porque creemos que va a aparecer sí o sí, seguramente en el UCM. No sé qué opinas tú, cuál de estos 5 tiene más posibilidad de aparecer. Sí, hombre, Miguel Ojara es el que más posibilidades tiene y tal vez Julia Carpenter es la que siguiente que pueda tener más posibilidades, sobre todo si quieren meter el universo y a Madame Web en ello. Que no sé si a lo mejor, no sé, el Doctor Extraño en la última película de Spider-Man y tal, que ya está confirmado que va a aparecer, le presenta a Madame Web a Spider-Man. Dejadme en los comentarios cuál opináis vosotros que es más fácil que parezca. Esto ha sido todo desde Patra Friki. Recordad que es un refugio para los que son diferentes. Ya sabéis qué tenéis que hacer. ¿Qué tienen que hacer? Pues supongo que darle a la campanita, seleccionar la esta de todas para que os avisen en las notificaciones. Primero suscribir, porque si no os veis la campanita. Suscribiros, comentad, compartir y darle a me gusta. Todo eso tenéis que hacer. A ver, que no va a suponer más de que 2 minutos. Sí, pero ¿cuánto está durando este vídeo? No sé, creo que es lo justo. Además, queremos que participéis en todas las cuestiones que hemos realizado y nos gustaría hacer una cosa también, y es que vosotros vais a elegir en qué mundo se encuentra vuestra patria, la patria friki. En uno de esos, sí, seguramente. Podéis, si queréis, hacerlo como queráis, dejadlo en los comentarios, enviarnos algún vídeo, como queráis, una historia. Ya sabéis que voy a hacer una serie de especiales, no entra dentro de eso. Habrá vídeo de noticias, estamos un poquito más parados, por eso esta semana he decidido que vamos a utilizar este tipo de vídeos. Si os gustan, si queréis ver más, dejadlo en los comentarios, ya sabéis lo que tenéis que hacer, traer gente, animad esto por las redes sociales, compartir, preguntad, mirad. Creo que prepararemos algo antes de que se estrene de Batman similar a este. Ya será una sorpresilla para vosotros. Yo soy Batman. Y si os gustaría ver algunos personajes o algún grupo de familias, de personajes que os gustaría ver aquí en este tipo de los 5 especiales más guays, alucinantes e increíbles, pues dejadlo en los comentarios. También, bueno, si queréis que yo aparezca un poco más, queréis que tenga algún tipo de sección o algo, también dejadlo en los comentarios, por mucho que diga que no porque vosotros sois al fin y al cabo los que mandáis. Vosotros hacéis el canal mejor y necesitamos un poco de ayuda de todos, estamos creciendo. Yo voy a intentar mejorar el equipo y mejorar la forma de rodar y de... Bueno, hoy hemos cambiado de localización simplemente para hacer este vídeo, pero luego la localización será la misma. Intentaremos mejorar poco a poco, pero para eso necesito que os ayudéis. Y necesito que seáis vosotros los que compartáis los vídeos y lo necesito. Así que nada, nos vamos a despedir, nos vemos la semana que viene. Un beso, patriota.